Queridos amigos del canal, para que no te engañen, y esta vez sí, para que no te engañen, vamos a tener una entrevista con un querido sacerdote, amigo nuestro, que hace unos meses me entrevistó, y bueno, he disfrutado en su canal, hemos hablado sobre bueno, los temas que yo suelo decir en las redes sociales, ¿no? Una entrevista muy cálida y donde entablamos pues una amistad, ¿no? Yo siempre digo que tener una amistad o tratar con un sacerdote siempre es una bendición, ¿no? De parte del Señor. Doy gracias y doy la bienvenida a nuestro querido padre Pierre Martínez. Él es fundador, director también del canal Criterio Católico, que les recomiendo muchísimo, muy recomendable, de sana doctrina, ¿no? Criterio católico, sí, no, criterio cristiano, pero criterio cristiano, sí, criterio cristiano, muy recomendable la página, y bueno, pues está en todas las redes sociales. Ya al finalizar la entrevista, pues nos dirá cómo encontrarlo. He estado viendo, porque lo sigo, que los videos pues son cada vez más de calidad, ¿no? Ya más elaborados, siempre entra allí alguien como, entonces, muy recomendable, el criterio cristiano. Él es sacerdote diocesano castrense y capellán de la Marina de Guerra del Perú. Un saludo grande a nuestros queridos marinos. Precisamente hoy, padre, usted que está en este mundo militar, ayer o anteayer, si no me equivoco, yo lanzaba un video hablando con los estudiantes, haciendo un poco, contextualizando el tema de la delincuencia, ¿no?, que estamos viviendo. Yo les decía que estoy indignado porque un policía, bueno, no de la Marina, pero un policía que también pertenece a la familia, no a la familia militar, pero sí, ¿no? Y yo les decía que un policía fue condenado a 10 años de prisión en primera instancia por haber matado a un delincuente, ¿no? Entonces yo me indignaba porque resulta que ahora los delincuentes tienen más derechos que el policía, que está para protegernos, ¿no? Y creo que hoy también lancé un artículo pequeño, un post en Facebook, y creo que hoy lo han absuelto, me parece, que lo han absuelto y que se ha podido demostrar de que ha actuado en defensa propia, ¿no? Como yo digo, espero que las ONGs no lo molesten, no vayan a instancias internacionales, porque estos tienen una sed de venganza terrible. No se lo comento porque usted está en este mundo de las Fuerzas Armadas, policiales, militares, y seguramente también pues le chocará esto, ¿no?, de cómo se meten con nuestros militares cuando lo que han hecho ellos es defender a nuestra patria y lo que quieren es darnos seguridad, pero no les dejan, ¿no? No les dejan. Así es. Bueno, un gran saludo para ti, César, para todas las personas que entran a tu canal. Yo también te sigo a ti en las redes sociales. De hecho, yo entré en contacto contigo porque yo te empecé a seguir, porque me gustó muchísimo el contenido juvenil que tienes, ¿no? Que llegas mucho a los chicos, porque eres profesor. Entonces me gustó muchísimo. Bueno, frente a esto, claro, habrá que ver caso por caso, ¿no? Porque ciertamente también puede haber una situación digamos, de violencia de parte de la misma autoridad. Tú sabes que hay de todo, ¿cierto? Hay de todo, pero por supuesto que lamentablemente en nuestros países, no hablo del Perú solamente, sino en nuestros países occidentales, se ha ido perdiendo este principio de autoridad, ¿no? Por leyes que muchas veces son muy blandas, ¿no? Leyes carcelarias que son muy blandas, leyes penales que son muy blandas, ¿no? Entonces se impide el que se ejerza esa ley firme contra aquel que ataca, que vulnera la soberanía, que vulnera la paz, ¿no?, el orden social. Y por supuesto que nos afecta a nosotros los sacerdotes castrenses, creo que a todo el mundo, pero los sacerdotes castrenses porque es nuestra feligresía, ¿no? Bien lo decías tú, el obispado castrense del Perú, y en cada lugar donde hay obispado castrense, su fuero, ¿no?, sus feligreses son todos los miembros de todas las Fuerzas Armadas, ¿no?, del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina, pero también la Policía Nacional, e inclusive los bomberos, inclusive los bomberos de nuestro fuero castrense, sí. Así que, claro que nos afecta, es un feligrés nuestro, y cualquier persona que sufre una injusticia, sea él un civil, sea él un militar, por supuesto que a cualquiera indigna, ¿cierto? Si es que no se hacen las cosas como corresponde, si es que no se siguen los procesos correctos y ordenados, ¿no? Y por supuesto, como digo, en una sociedad en la que lamentablemente se tienen tan blandas a veces las leyes, que no están metiéndolo ya digamos, al delincuente por tal cosa y lo están sacando ya digamos, al ratito. Entonces,
es como que se pierden las fuerzas, se pierde hasta el ánimo, ¿no? Y se pierde hasta el pensamiento de que estamos protegidos, de que estamos muchas veces, nos están cuidando, ¿no? Porque las autoridades policiales sirven para cuidar, para proteger a nuestra sociedad, ¿no? Y a veces uno como que se encuentra hasta ellos mismos, inermes, ¿no? Sin la posibilidad de poder actuar por ciertas cosas que hay, ¿no? Entonces, bueno, lo ponemos nosotros en presencia de Dios, por supuesto, para que el Señor proteja a nuestra Policía Nacional, para que nuestros buenos elementos no puedan realmente defender a nuestra sociedad, defender a nuestros jóvenes, defender a las personas vulnerables, ¿no? Y luchar contundentemente contra la delincuencia, contra el desorden, contra aquellos que quieren quitarle, ¿no? Quieren quitar a nuestra sociedad ese orden, esa paz, ¿no? Esa armonía que tiene que tener. Exactamente. Pues bueno, a pedir por nuestros policías y por nuestras Fuerzas Armadas, a quienes le debemos muchísimo, muchísimo. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y nuestras Fuerzas Armadas han hecho un papel heroico, extraordinario en la pacificación de nuestro país, y eso es lo que yo siempre lo cuento en las aulas, ¿no? Para que nuestros chicos no ignoren, porque nuestros jóvenes tienen esa característica de ignorar cuánto nos ha costado pacificar a nuestro país, ¿no? Después del terrible terrorismo que hemos vivido, el país se ha vivido desangrado y nuestras Fuerzas Armadas han derramado literalmente la sangre para poder pacificar a nuestro país, ¿no? Los marinos, la policía, el ejército, y es injusto tratarlos así, ¿no? Es injusto y bueno, pues a pedir por ellos. Pero bueno, padre, el tema que nos convoca hoy, yo le escribía por el interno, algo que me preocupa desde hace muchísimo tiempo, de que un tema del que no se habla mucho, y por eso decía al principio, esta vez para que no te engañen, ¿no? Para que no te engañen, yo he titulado más o menos esta entrevista diciendo ¿curas falsos o solo curas distintos? ¿A qué me refiero? Hay una noticia que he leído ya hace algún tiempo en Así Prensa que dice: la Iglesia Católica advierte sobre falsos y cismáticos sacerdotes en Perú. Esto lo sacó en tiempos de Monseñor Eguren, el arzobispo el ex arzobispo emérito de Piura. Y es uno de los obispos, y algunos más también han advertido, creo que en su tiempo el cardenal Cipriani también lo hizo, no lo recuerdo, sobre un fenómeno muy extraño, pero muy extendido en nuestros pueblos de la costa y también de la sierra, por lo que he podido ver, porque yo viajo por la sierra y también he podido ver esta realidad. Es que hay algunos sacerdotes, Padre Pierre, que hay algunas personas, mejor dicho, que van vestidos como sacerdotes, incluso con sotana, y a veces yo digo, discúlpeme la ironía, incluso vestidos mejor que los sacerdotes, porque hay sacerdotes que lamentablemente no se identifican como son, ¿no? Y no se les puede reconocer. Pero estos van y extrañamente, Padre Pierre, van por las casas, celebran sacramentos en las casas, van a las fiestas patronales o a las fiestas sociales, hacen misas en estas fiestas sociales. Yo el otro día, le cuento, estaba yendo por aquí por mi barrio y de repente vi, ¿no?, que estaban celebrando algo. Me acerqué en un toldo, como si fuese unos 15 años, y era un supuesto sacerdote ortodoxo de la iglesia de Antioquía y no sé qué. Yo decía en mi mente, un sacerdote ortodoxo celebrando en la calle, eso es mamón. Sí, eso es como decir... Además el rito latino, ¿no? Además el rito latino. El rito latino. Entonces yo decía, wow, ustedes... Y entonces, padre, a mí me preocupa esto de cómo nosotros podemos... Vamos por el empiezo, por el comienzo. ¿Quiénes son estas personas? Porque mire, yo detecto que son... Algunos dicen que son ex seminaristas, otros son ex sacerdotes, algunos no tienen nada que ver con la iglesia. No sé si usted está familiarizado con este fenómeno y de dónde vienen estos, o si podríamos llamarlos falsos sacerdotes o sacerdotes distintos. ¿Cómo podemos llamar este fenómeno? Sí, vamos a partir, yo quiero partir 2 escalones más abajo. Primero, para hablar de la constitución de la iglesia, porque es importante hablar de la constitución de la iglesia, ¿no? Y saber distinguir claramente, ¿no? Todos los fieles, ¿no?, católicos, todos somos, todos los fieles pertenecemos a la iglesia católica. Los Christi Fidelis Laici, ¿no? O sea, los fieles católicos, todos en la iglesia, ¿no?, pertenecemos a una sola familia, que es la familia de Cristo, que ha sido fundada hace 2000 años y que nos insertamos por ella
por medio del bautismo, ¿no? Todos aquellos que han recibido el bautismo válidamente están dentro de la iglesia. Ahora, dentro de la vida de la iglesia existen los llamados sacramentos de orden social, ¿no? Los sacramentos de orden social, decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Son el matrimonio, porque une socialmente a dos cristianos para toda la vida con una unión indisoluble, ¿no? Un vínculo indisoluble hasta que la muerte los separe. Es el sacramento del matrimonio. Y después el sacramento del orden sagrado, que es el sacramento por el cual se consagra a alguien al servicio de la iglesia. Por eso es que a los sacerdotes, también a los religiosos se les llamará así, se les llama consagrados, ¿no? O sea, es gente, porque en la iglesia se pueden consagrar lugares, por ejemplo, una capilla, un oratorio, una parroquia, una basílica, y se les llama dedicaciones en tal caso de iglesias, ¿no? Esas consagraciones se llama dedicación de la iglesia, se dedica en la iglesia a las cosas santas, a las cosas de Dios, y también se dedican personas, también se consagran personas, ¿no? Y se consagran también elementos, por ejemplo, los vasos sagrados, el altar, todas esas cosas son cosas que se dedican exclusivamente a las cosas de Dios. Por tanto, un sacerdote, un consagrado, si bien puede trabajar de profesor, no puede dar algún tipo de asesorías de alguna cosa, otra cosa, pero es sacerdote, o sea, es un alma consagrada, dedicada a las cosas de Dios. El libro de los Hebreos nos dice, ¿no? Todo sacerdote es tomado entre los fieles para dedicarse a las cosas de Dios. Entonces, eso es una cosa importante. Dentro de la Iglesia Católica, entonces, tenemos el orden sagrado, que es un sacramento, como el bautismo, como la confirmación, etcétera, que se da y sin él no se puede vivir como sacerdote, ¿no? Es un sacramento. O sea, para que uno pueda ser sacerdote, no tiene que solamente haber estudiado en el seminario, como quien va a una universidad y después le dan el título, ¿no? No, uno tiene que haber recibido un sacramento. De hecho, hay casos en la historia, habían habido casos de sacerdotes y de obispos, inclusive, que no pasaron por el seminario y que los ordenaron. Y voy a poner casos excelentes, porque no había seminario todavía en ese tiempo. Por ejemplo, San Ambrosio de Milán, que era aún catecúmeno, era el gobernador de Milán, y era catecúmeno, pero por una situación entre arrianos y católicos, un conflicto muy serio, él fue a poner orden, ¿no? en la catedral de Milán, y un niño empezó a gritar, Ambrosio obispo, y la gente empezó a gritar, Ambrosio obispo, y él que era recién catecúmeno, o sea, se estaba preparando recién para recibir los sacramentos de iniciación cristiana, a él recibió los sacramentos, lo ordenaron de sacerdote, lo ordenaron de obispo y de obispo de Milán, el gran obispo de Milán, Ambrosio, Entonces, bueno, tenemos casos así, otros casos en donde, bueno, después de un largo estudio, lo han ordenado, pero lo que quiero decir es que para que uno sea sacerdote dentro de la Iglesia Católica, tiene que recibir un sacramento. Y así como, a ver, si tú te pones a pensar, así como en el matrimonio, cuando hacen el cursillo matrimonial, la gente a veces piensa que es un poco engorroso, tienen que estar un mes y medio para prepararse para el matrimonio, pero es que en esa preparación inclusive hay publicaciones. Se llaman, son las llamadas publicaciones que se hacen en las parroquias, ¿no? Las proclamas matrimoniales. El señor Tadeo Juárez se va a casar con la señora Margarita Pérez. Si hay alguno que tenga alguna duda, alguna cosa en contra, vaya, tiene obligación de ir a hablar con el párroco sobre esto. O sea, son proclamas, ¿no? Bueno, así también se da con el sacerdocio. Tal vez no publicándolo en la parroquia, pero sí se hacen investigaciones. Se hace lo que se llaman los escrutinios. Yo he tenido la posibilidad de estar muy cercano a esto, porque yo he sido formador de seminario durante varios años y he sido rector de seminario 10 años. Entonces, estoy bastante empapado de este asunto. Para que un joven pueda ser sacerdote, tiene que haber todo un proceso de preparación académica, espiritual, humana. O sea, todo eso se tiene en el seminario, ¿no? Y después un contacto pastoral con la gente, que puede ser paulatino en el seminario o inclusive ahora la iglesia estila, ¿no? A sacar a los jóvenes un tiempo a las parroquias para que hagan un año pastoral, 6 meses de tiempo pastoral, con un buen párroco que los cuide, que los ayude, que les fomente la vida sacerdotal, ¿no? Entonces, después de esto, cuando el joven ya está capacitado, ya está preparado en principio moral, académica, litúrgicamente, canónicamente, humanamente, la iglesia entonces, por medio del obispo, que es la autoridad eclesiástica, se le llama en el derecho canónico ordinario del lugar,
Después de hacer inclusive consejo, digamos, con sacerdotes para preguntar, ¿se debe de ordenar, no se debe de ordenar, está bien, es prudente o qué sé yo? Entonces, después de eso, aprueban la ordenación sacerdotal. Y hay un rito que es publicado, o sea, se publica, digamos, se hacen inclusive invitaciones a los fieles en las redes sociales, invitaciones por escrito. El candidato ha ido preparándose, entonces se da una primera ordenación que es la ordenación diaconal, ¿no? Es el primer grado en el orden sagrado. Después de esa ordenación diaconal, los diáconos transitorios pasan al sacerdocio, digamos, a la ordenación sacerdotal o presbiteral, ¿no? Y después algunos que la iglesia necesita, por sus condiciones, son elegidos obispos, y entonces la iglesia tiene un tercer grado, que es el grado episcopal. Entonces, eso es la iglesia, digámoslo así, el sacramento o los sacramentos del servicio, porque son para el servicio, porque uno se ordena sacerdote para el servicio de los fieles, porque uno es sacerdote para bautizar, para celebrar la misa, para confesar, para dar la unción de los enfermos, o sea, es para la atención de los fieles, ¿no? Uno no es sacerdote para uno mismo, no es sacerdote para creerse más que los demás, sino es un sacerdote para servir a los demás. Es pastor, como está hermosísima la encíclica de Papa San Juan Pablo II, que nos habla acerca de la espiritualidad del pastor. Entonces, vale la pena que uno, bueno, vea esas cosas. Ahora, ¿qué pasa con este fenómeno? Tú me preguntabas si yo he conocido esto, sí, porque en varios lugares tengo conocimiento, o sea, no es ajeno a nuestra realidad peruana de que hay un montón de lugares donde hay personas que se presentan como sacerdotes, ¿no? Y empiezan a celebrar la misa. Generalmente tienen tarjetitas, ¿no? O el WhatsApp, o no sé qué cosa, para entregar a la gente. Y entonces la gente dice, quieren que les celebre la misa en un campo, en una chacra, en una fiesta patronal, bueno, y no encuentran sacerdotes en las parroquias porque a veces están trabajando aquí, trabajando allá, entonces van a pedir a ese sacerdote que se ha ofrecido, ¿no? Y van para que sean atendidos, ¿no? Y entonces después uno empieza a investigar y tal vez estos hombres, ¿no? No han sido sacerdotes ordenados, o tal vez pertenecen a comunidades fuera de la Iglesia Católica, porque también hay mucho de eso, ¿no? O sea, hay algunos, pues hay distintos casos, habrá que ver el caso concreto, pero hay casos en donde han habido sacerdotes. A ver, si nosotros sabemos que como iglesia tenemos que vivir, ¿no? Una realidad comunitaria, de pastoreo, pues hay una disciplina eclesiástica. Los sacerdotes tenemos una disciplina eclesiástica. O sea, tenemos determinadas cosas particulares, por ejemplo, la oración. Tenemos que rezar por los fieles todos los días, el oficio divino, las obligaciones pastorales que tenemos, que nos dejan nuestros obispos. Por ejemplo, yo soy capellán castrense. Mi obispo me ha encargado a mí una capellanía, me ha hecho capellán de una determinada porción de los fieles. Entonces yo tengo obligaciones con esos fieles, obligaciones de celebrarles misa, de formarlos en la fe, de acompañarlos en la dirección espiritual, en la atención sacramental. Entonces todas esas cosas son de obediencia. O sea, nosotros obedecemos a nuestros pastores, a nuestros obispos, a los cuales nosotros somos como su consejo, una cosa así, ¿no? Se llama colegio presbiteral, ¿no? El grupo de sacerdotes que rodean a una diócesis, o sea, que rodean a un obispo, que trabajan con un obispo en una diócesis, es el colegio presbiteral, y que colaboramos en la acción pastoral de la iglesia. Muy bien. Entonces tenemos una disciplina, y hay algunos casos en donde hay sacerdotes que rompen la disciplina, cometen faltas que rompen la disciplina. Entonces se les hace un proceso, y en ese proceso muchas veces terminan siendo culpables, ¿no? O sea, se les demuestra la culpabilidad, y entonces la iglesia los puede expulsar del estado clerical, o los puede suspender ad divinis, ¿no? Hacer una suspensión temporal, depende del proceso. O sea, hay un montón de cosas ahí que no vale la pena ahora hablarlas, pero podría haber casos de que sacerdotes verdaderamente ordenados, pero que al faltar a la disciplina eclesiástica han quedado expulsados del estado clerical. Ahora, en esto hay que distinguir. Uno es sacerdote para siempre. Por más que te expulsen del estado clerical, uno es sacerdote para siempre. O sea, uno va a seguir siendo sacerdote, así como todos tú y yo vamos a ser cristianos en el cielo o en el infierno, pero vamos a ser cristianos mismo porque el sello, la marca, el sello, digamos, sacramental no lo vamos a perder jamás. Así también uno como sacerdote no pierde la marca sacerdotal jamás, pero sí
sí, la posibilidad de ejercer el ministerio. Sacerdote va a seguir siendo, pero la posibilidad de ejercer el ministerio, las licencias y el mandato de ejercer el ministerio ya no lo tiene. Y entonces, ¿sigue siendo sacerdote? ¿Puede celebrar la misa válidamente? Sí, pero es ilícita la misa que celebra. O sea, un sacerdote que ha sido expulsado del estado clerical, que ha sido suspendido a divinis, que está con un proceso eclesial, ¿no?, en donde, digamos, no puede celebrar la misa y atenta a celebrar la misa así, comete pecado grave el sacerdote. ¿Y celebra el sacramento? Sí, porque la Eucaristía no la deja de celebrar, pero es un sacrilegio, porque está obrando contrariamente, o sea, al mandato, a la obediencia a la Iglesia, ¿no? Entonces ya, imagínense, alguien que participa de un sacrilegio, ¿está bien? ¿Está obrando correctamente? ¿No? Bueno, entonces tenemos un primer caso de sacerdotes válidamente ordenados que por alguna situación eclesiástica, por alguna digamos, censura canónica, por alguna falta disciplinaria, han sido corregidos, han sido separados, ¿no?, del ejercicio del ministerio, y que están ahora celebrando misa faltando a la obediencia, ¿no? Faltando a la obediencia, cuando Cristo nos enseñó por medio de sus padecimientos a obedecer, ¿no? Entonces se opone totalmente a Jesucristo. Y se oponen a la Iglesia, que es la que les dio justamente la potestad, ¿no?, del ejercicio del ministerio. Se oponen a la Iglesia, entonces ofenden a Dios, ofenden a las almas, ofenden al sacramento, ¿no? Entonces es una cosa grave, muy grave, ¿no? Segunda cosa, están los que, siendo miembros de la Iglesia Católica, tal vez estuvieron formándose, ¿no?, en un seminario, pero por X motivo no terminaron la formación, ya sea porque los expulsaron por una falta disciplinar, ya sea porque ellos se fueron o qué sé yo, y de repente, por la poca ciencia que han recibido dentro del seminario, ¿no?, ya se les ocurre empezar a celebrar la misa. Bueno, estos ni siquiera celebran misa válida. Es más bien una farsa. Es atentar una celebración que no pueden celebrar, porque para celebrar la misa uno tiene que ser sacerdote, por eso tiene que haber recibido el sacramento del orden. Si no recibiste el sacramento del orden, no puedes, o sea, podrás agarrar la hostia, podrás agarrar el vino, no vas a consagrar jamás. Uno tiene que tener, la potestad que da Jesucristo. O sea, Jesucristo dio esa potestad a los apóstoles y a sus sucesores, y a los presbíteros como colaboradores de los obispos. Pero esa potestad no la arrogamos nosotros, o sea, nosotros no la tenemos porque nacimos buenitos, ¿no?, y podemos consagrar. No es así, es un sacramento. Entonces, algunos hay que no llegaron ni siquiera a la ordenación y están intentando celebrar la misa por acá y por allá, ¿no? Y entonces esos no solamente que ya están haciendo, digamos, una cosa contraria al mandato de la Iglesia, sino que hasta una farsa, ¿no? Están haciendo una farsa. Bien. Tienes otro caso, ¿no? Después hay otros casos de sacerdotes que se dicen sacerdotes, pero que no pertenecen a la Iglesia Católica, sino que pertenecen a otras comunidades, ¿no? Entonces, bueno, en el Perú existe la libertad religiosa, la libertad de culto, ¿no? Entonces uno puede pertenecer a otras comunidades, a las comunidades, por ejemplo, evangélicas, a las pentecostales, a los testigos de Jehová, qué sé yo, tantas denominaciones, ¿cierto? Bueno, pero zapatero a su zapato. ¿Qué quiero decir? O sea, un hermano de la iglesia protestante, evangélico, no se pone a celebrar misa. O sea, tiene una clara distinción con la Iglesia Católica. Inclusive ellos van a objetar, ¿no?, el tema de la celebración del culto a los santos, de la devoción a la Virgen, y va a saber un montón de cosas, ¿no? Pero en razón de este movimiento, de estos movimientos que han aparecido, ¿no?, informales, ¿no?, que han aparecido, dicen ser sacerdotes, pero cuando uno empieza a preguntarle, ¿pero sacerdote de dónde? Dicen muchos que son sacerdotes de la Iglesia Católica Apostólica No Romana, o católica, ¿no?, apostólica, pero nada más, o de algún rito oriental, ¿no? De algún rito oriental. Yo he conocido, por ejemplo, unos que se dicen que son del rito etíope, ¿no? O como tú mencionabas ahora, el rito antioqueno. Entonces, bueno, la gente, ¿qué idea tiene de eso, no? Bueno, entonces, ortodoxos,
o anglicanos que se dicen también, pero es que también dentro de los anglicanos han habido personas que se han separado de los anglicanos y que ahora son sacerdotes anglicanos libres. O sea, hay un mercado de ofertas de esas cosas, ¿no? Que es realmente muy, muy penoso, ¿no? Muy penoso. Ahora, como digo, todos tenemos libertad en la religión. O sea, quien quiere pertenecer a un movimiento, ¿cierto? Con mucha pena, me da muchísima pena, ¿no? Que una persona se vaya de la Iglesia Católica. Pero yo no puedo impedirle. Yo le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Te recomiendo que no, tal cosa. Pero si uno quiere irse, hacerse evangélico, o sea, yo voy a rezar por él, pero yo no puedo impedirlo. Pero distinto es que alguien que se dice que es de una iglesia separada de la Iglesia Católica, quiera entrar a celebrar la misa dentro de los fieles de la Iglesia Católica. O sea, y en tal caso hagan sus celebraciones dentro de sus comunidades y dentro de sus iglesias. O sea, y si quieren hacerlo en la calle, que lo hagan en la calle, pero que claramente digan que no son miembros de la Iglesia Católica, ¿no? De la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿cierto? Que es la iglesia que evangelizó en el Perú y a la cual pertenecemos mayoritariamente a todos los peruanos, ¿no? O sea, nosotros tenemos una gran proporción de nuestra población es católica apostólica romana, no es católica apostólica veterocatólica o es católica ortodoxa de rito armenio, de rito copto, de rito, no sé, bizantino, vaya a saber. No es católica de rito latino, ¿no? Y tampoco anglicana, y tampoco metodista, son católicos apostólicos romanos. Entonces, que los católicos apostólicos romanos sean pastoreados, vivan la religiosidad dentro de la Iglesia Católica. Lo otro parece una usurpación, ¿no? De alguien que no es miembro de la Iglesia y que está, de alguna manera, engañando a la gente porque no le dice que no pertenece a la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino que soy católico, soy cura católico, pero ¿de qué Iglesia Católica? ¿No? O sea, ¿de cuál obispo? Entonces, por esa razón también es que en la Iglesia Católica, ¿no? Hay una organización y la Iglesia Católica está organizada, ¿cierto? Desde la jerarquía, desde la sede apostólica, ¿no? Del Papa, está organizada en diócesis, ¿no? Las diócesis que son diócesis geográficas o en el caso mío, ¿no? Una jurisdicción especial, porque es una jurisdicción especial y por eso me da mucha alegría el que me hayas preguntado tú a mí, porque si fuera otro sacerdote te hablaría de su experiencia y te hablo de mi experiencia, ¿no? Es un ordinariato castrense, es una diócesis personal. Entonces tú decías, por ejemplo, ¿no? Los sacerdotes católicos generalmente los vas a encontrar como párrocos o vicarios en una parroquia. También hay sacerdotes que trabajan como profesores, ¿eh? No necesariamente son párrocos. No solamente son vicarios, hay sacerdotes, profesores, sacerdotes que trabajan en otras instituciones como capellanes de una cárcel o capellanes de un hospital o en distintos otros lugares que son nuestros puestos de trabajo, digamos así, nuestros puestos de misión. Hay sacerdotes que son misioneros, ¿no? Que van a determinados lugares misionando, predicando la palabra de Dios, ¿no? Como misioneros inclusive itinerantes, ¿no? Pero todos los sacerdotes, cada uno pertenece, está incardinado, así se llama, incardinado a una diócesis. O sea, no existen los sacerdotes, digámoslo así, vagos, así se llama, ese es el término canónico, sacerdote vago, ¿no? También existen los fieles vagos. Los fieles vagos son los peregrinos, los que no tienen casa, los que no tienen domicilio, ¿no? Ni cuarto domicilio. Bueno, sí, pueden haber fieles vagos, o sea, tú has visto que hay peregrinos, que hay gente gitanos, ¿no? Que van por distintos lugares, no tienen casa. Existen, pero sacerdotes vagos no existen. Los sacerdotes tenemos que tener incardinación, es decir, si es un religioso, tiene que estar incardinado en su congregación. Por ejemplo, los padres franciscanos a los que les tengo tanto cariño yo, están incardinados en la orden franciscana. Los padres jesuitas en la congregación, ¿no? De los jesuitas. Los padres dominicos en la orden dominica. Los sacerdotes del clero diocesano estamos incardinados en una diócesis, no en una congregación, sino en una diócesis. La diferencia es que una congregación tiene como superior, es una comunidad que tiene como superior un sacerdote, ¿no? O un hermano, y que se dedican a determinadas cosas en la iglesia. En cambio, los sacerdotes diocesanos estamos bajo un pastor, bajo un obispo. Un obispo es el que nos va gobernando, ¿no? Y entonces nosotros pertenecemos a las diócesis. Ahora, mi diócesis es una diócesis personal y es una diócesis muy especial. Y quiero contarte algunas cosas que me parece que pues, vale la pena que la gente la sepa. Nosotros no tenemos propiamente
regiones. Si bien nosotros sí, nos determinan, ¿no?, a ir a una parroquia a veces o a una capellanía, sin embargo nuestro trabajo es personal, no es un trabajo geográfico. Por ejemplo, un sacerdote párroco tiene determinadas calles a las que corresponde su parroquia, ¿no?, su jurisdicción parroquial. Ahora, ahí él gobierna, delegado del obispo. Ahí gobierna, pero él no puede saltarse a otra parroquia, sino más tiene que pedir permiso, ¿no? Nosotros no atendemos geográficamente, atendemos personas. Donde haya un militar, donde haya un policía, ahí es nuestra atención. Por eso podemos nosotros atender en los cuarteles, pero también en las campañas que hacen los militares y también en las celebraciones que tienen en el orden gubernamental. O sea, nosotros atendemos a las personas. Y si tenemos un feligrés, ¿no?, un militar que se encuentra en el hospital, pues nosotros lo vamos y lo atendemos. Y le damos los sacramentos. ¿Me entiendes? O sea, esto es un trabajo distinto, ¿no? Nosotros atendemos personas. Es una diócesis personal. No es una diócesis geográfica, ¿ya? Pero eso no significa que no tengamos obispo. Y no significa que no tengamos orden, porque nuestro trabajo es para ellos, ¿no? Y para ellos, no para, o sea, en principio, el sacerdote es sacerdote para todos los fieles, ¿no? Uno no es sacerdote, pero en tu diócesis estás determinado a atender a estos principalmente, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es con los miembros de las Fuerzas Armadas y con los miembros de la Policía Nacional. Y en donde estén ellos, ahí estamos nosotros. Es una diócesis muy versátil, la diócesis castrense, ¿eh? Está, o sea, muy dinámica. Hay gente que está siempre en movilidad. Entonces, tratamos de atenderlos a ellos, ¿no? A ellos, en donde estén ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues la Iglesia mira estas cosas también y trata de dar la mejor, ¿no?, atención pastoral a todos, ¿no? Muy bien, pero en los otros casos, como te digo, no pertenecen a diócesis, o si pertenecen a diócesis, no son las diócesis católicas, ¿no? Algunos dicen que pertenecen a diócesis o patriarcados inclusive, pero no son las diócesis católicas, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y yo les diría a los fieles, ¿no?, que tengan mucho cuidado, porque, a ver, uno, nuevamente vuelvo a decir, si uno quiere pertenecer a una iglesia separada de la Iglesia Católica, pues acá tenemos libertad religiosa. Pero otra cosa es que uno caiga en un fraude y que sea engañado, ¿no? Y que le digan, te voy a celebrar la misa, pero esa misa no es la misa válida o la misa lícita o la misa, digamos, de la Iglesia Católica, es decir, la misa que le da gloria a Dios, sino se está cometiendo inclusive pecado, engañando a la gente y a veces, digamos, haciendo una misa fraudulenta o a veces una misa sacrílega. Y entonces a la gente se le hace participar de una cosa así. Claro, la gente va a orar siempre, hay mucha gente que ora de buena fe y que al no darse cuenta de esas cosas tampoco, o sea, Diosito no nos toma en cuenta un pecado que no conocemos, ¿cierto? Pero si hay alguien que se da cuenta de esto, está orando mal. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto y a mí me apena, ¿no?, que estos hombres que se dicen de Dios quieran jugar con las cosas de Dios, con las cosas sagradas, que son cosas tan, o sea, tan grandes, o sea, demasiado excelentes como para que nosotros andemos pisoteándolas y manoseándolas, ¿no? Entonces me parece que eso es algo a tomar mucho en cuenta. Sí, padre, mire, muy bien explicado, me parece fenomenal, porque aquí yo creo que hay también una falta de formación por parte de nosotros los fieles, ¿no?, de conocer bien cuál es la estructura de la iglesia, el sacerdote, su papel, su misión, su naturaleza. Esto del tema de la incardinación de los sacerdotes, ¿no?, que como usted dice, no son vagos que van por aquí y allá. Y también, eso es uno, falta de formación. Y lo otro, lo que he notado también, padre, en algunos fieles, parte de la falta de formación, también la falta de fe, es, digamos, un asunto más folclórico, ¿no? Es como decir, el fin justifica los medios. Yo quiero que mi hijita en sus 15 años pues venga un sacerdote y da igual, ¿no? Si es con tal que haga lo que hace con tal que haga lo que se hace en la iglesia. De hecho, si usted se da cuenta, padre, no sé si ha visto este fenómeno, que muchos fieles llaman misa, por ejemplo, una liturgia de la palabra. Va un sacristán, se pone el alba, y yo escucho decir, mira, hemos estado en misa. Yo escucho mucho a mis colegas, ¿no? Cuando va a veces un diácono al colegio o va una persona a celebrar una liturgia de la palabra, dice, hemos tenido la misa, ¿no? Y gente que va a la iglesia, gente que, no gente ignorante, gente que va a la iglesia, que va los domingos, dice, hemos tenido una misa, qué linda estaba la misa. Entonces yo le digo, no, ha sido una celebración. Yo creo que esto también parte un poquito de la falta de formación de nosotros los fieles, ¿no? Y de ver
digamos, la Santa Misa como algo decorativo, algo folclórico, algo supersticioso incluso, ¿no? Porque mira, es que venga un padrecito aquí y eso le va a dar bendición a todos, porque después nos vamos a emborrachar, pero ya el padrecito nos ha bendecido, ¿no? El padrecito ha celebrado aquí y levantamos la mesa y ahora ponemos las chelas, ¿no? O sea, como que ahí también hay una falta de formación nuestra, ¿no? Entonces, padre, algo que me preocupa, por ejemplo, usted dice, ¿no?, que detrás de esto hay dinero también, pero no, porque cobran bien. Un sacerdote, padre, puede celebrar la misa en una casa, un sacerdote puede ir a una cancha de fútbol ordinariamente, puede ir a tus 15 años, un sacerdote católico, un sacerdote romano de la Iglesia Católica Romana, Apostólica Romana, puede ir a tu fiesta patronal que tienes ahí. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo, según el derecho canónico? Ya, bien, vamos a ver de a poquito, porque es una pregunta bastante amplia, ¿no? Primero, existen los llamados templos como lugares propios de oración y como lugares propios para la reunión de la iglesia, o sea, de los miembros de la iglesia, de los las celebraciones, ¿no?, los sacramentos, de manera particular, por ejemplo, los bautismos, el sacramento de la Eucaristía, deben de realizarse en un lugar apropiado. El lugar apropiado es la iglesia, es decir, el templo, ¿no? Ahora, hay lugares de misión en donde el obispo, por el lugar y el contexto en el que está, determina de que se celebre la misa en determinados lugares, que pueden ser no propiamente la iglesia, ¿no? Pero entonces ahí hay que saber, en cada diócesis hay reglas particulares. O sea, el sacerdote no es que no puede celebrar la misa en un lugar público, ¿no? No es que no puede, pero lo normal es que celebre la misa en el lugar propio de la celebración de la misa, que es en un altar consagrado, ¿no? O sea, en un templo, donde hay un altar consagrado para el oficio del santo sacrificio de la misa, ¿ok? Porque hasta eso, la iglesia, uno ve el ritual romano, uno ve el bendicional romano, uno ve el ceremonial de los obispos, que son todos libros litúrgicos, y está la bendición del altar, la bendición de la iglesia. O sea, ¿para qué se hace todo eso? Para que justamente el recinto sea un lugar donde se pueda celebrar la misa y donde se pueda reservar el Santísimo Sacramento y se pueda realizar los bautismos. Entonces, si uno quiere si uno quiere participar de misa, es como todo, ¿no? Es como todo, digamos, cada cosa en su lugar. Yo quiero ir a comprarme unas naranjitas, me voy al mercado. Yo quiero ir a recoger un libro, me voy a una biblioteca. Yo quiero ir a rezarle, me voy a la iglesia, pues. Entonces eso es así, ¿no? Ahora, pero por razón a veces de las circunstancias, ¿no? Podría ser en un lugar de misión, en donde el obispo determine, bueno, vas a un pueblito donde no hay iglesia, y vas a visitar a los fieles y vas a llevarles la palabra de Dios. ¿Dónde vas a celebrar la misa? Pues en el lugar más apropiado, ¿no? En el lugar más óptimo para celebrar la misa, donde se pueda generar al menos algo de recogimiento y de piedad, ¿no? Ahora, podría darse el caso de que un obispo dé permiso a los sacerdotes para celebrar la misa en otros lugares, en casas y demás. Podría darse el caso, pero no es lo normal. Ahora, por esta razón de lo que existe hoy día, ¿no? En muchas diócesis del Perú, yo no puedo hablar por todas porque no las conozco todas, pero en muchas diócesis del Perú, los obispos restringen más bien. O sea, si es que se celebra la misa en parroquias, iglesias, oratorios y capillas que estén bendecidos por la iglesia, ¿no? Si no, no hay autorización. Podría haber alguna excepción, pero en principio no, ¿no? ¿Se puede celebrar misa en colegio? Con el permiso, por supuesto, del obispo, sí. ¿Me entiendes? Entonces, ahí se puede celebrar una cancha, en una misión, si el obispo puede dar el permiso, con la autorización del obispo del lugar, sí. Y sin la autorización del obispo del lugar, no. Ahora, esa autorización puede ser ad casum, para este caso concreto, o de manera ordinaria también. ¿Me entiendes? Por ejemplo, los sacerdotes castrenses, en mi caso, por ejemplo, yo puedo celebrar misa en los buques. Es mi jurisdicción. Yo puedo celebrar misa en el recinto naval, aunque no tenga iglesia. Porque, o sea, digamos, tengo la autorización de mi obispo, ¿me entiendes? Pero propiamente, ¿no? Yo no ando celebrando misas todos los días así.
celebramos misas en los recintos sagrados y, como digo, siempre en la obediencia al obispo. Ahora, ¿qué pasa con estos casos, con esos otros casos? Lo que decías tú, ¿no? Hay gente que quiere una bendición, que quiere, ¿no? Ya se celebra la cruz, ¿no? Viene mayo, se celebra la cruz de mayo. Entonces, las familias están acostumbradas que tenían en su casa la cruz y quieren venerarla, quieren celebrar la fiesta de la cruz, quieren celebrar la fiesta de la Virgencita, de algún santo en particular. Entonces, por allí, ¿no? Se da el caso de que en el barrio hay una cruz o hay una imagen, ¿no? Entonces los fieles, en vez de ir al párroco, a la iglesia, a la parroquia, padre, mire, toca la misa tal, podemos celebrarla. Entonces el párroco, si es que no sabe, si es que sabe o no, va a preguntarle al obispo, ¿no? Monseñor, mire, hay una cruz que se celebra misa todos los años, ¿puedo ir a celebrar la misa allí? ¿No? ¿Me deja tal cosa? Y si no, bueno, o sea, como digo, con autorización del obispo, todo, ¿ok? En el sentido de que se puede abrir, la iglesia está abierta a los fieles. No es que nos cerramos nosotros, ¿no? Pero siempre en obediencia, ¿no? Ahora, si hay casos, te digo de manera particular, ¿no? Yo tengo algunos años de cura y yo me he enfrentado a algunos casos que realmente eran increíbles, ¿no? Y en un lugar, ¿no? de la Sierra del Perú, me dicen, padrecito, por favor, celébrenos la misa. No puedo, era en un local, ¿no? En un local social. No, lo que puedo hacer es hacerles una oración, una paraliturgia, lectura del evangelio, una predicacióncita, una bendición. Ya, padrecito, pero como tú dices bien, la gente no entiende. Y me hicieron ver un altar, ¿no? Una mesa, como una especie de mesa, ¿no? Toda con un mantel grandote que la cubría toda, ¿no? Entonces, yo vi la mesa y yo no me acerqué porque no es el lugar donde iba a celebrar yo, porque no iba a celebrar misa. Termina la celebración, las bendigo a la gente, yo, sacan el mantel y era una tarima que habían puesto sobre unas cajas de cerveza. Y eso querían utilizar como altar. Así que imagínate, ¿no? O sea, es una cosa ya, es que a veces la gente por practicidad, digámoslo así, ¿no? Quiere hacer cosas que no se deben hacer, pero es por ignorancia más que por otra cosa, ¿no? Yo no puedo juzgar mala voluntad, ¿no? En otras ocasiones, como dices tú, me pidieron en una farmacia grandota que iban a abrir en ese lugar, padre, por favor, ¿puede hacernos la misita para la apertura de la farmacia? No, voy a hacer una bendición. Les bendigo la farmacia. Invitaron a un montón de gente, estaba el alcalde por una farmacia grande. Y yo le dije, no es misa, es para liturgia, es una bendición, ¿no? Entonces, ya, padre, no hay problema. Llego, ay, padre, ya, qué bueno, ya llegó el padre para la misa. A la misma persona que le había dicho yo. No, señora, no es bendición. Ah, sí, padrecita, no se preocupe. Ya llegó el señor alcalde, ya está el padre para la misita, no se preocupe. O sea, por más que digas lo que digas, es misita. O sea, no es misa, es misita, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, bueno, hay de todo. Pero, acá lo más importante es esto, mira. Nosotros vivimos en una fe. El fondo de esto es la fe. Nosotros tenemos una fe y esa fe tiene que ser una fe piadosa. Es decir, que tenga santo temor de Dios. O sea, el temor de Dios enseña. El temor de Dios no es algo que surge. El temor humano, tú ves un perro rabioso y te escapas, no hace falta que te enseñen, ¿no? O sea, te escapa. El miedo viene por la pasión de encontrarte con un mal presente ahí, entonces te agarra miedo, pues, ¿no? Te puede hacer algo. Es un mal futuro en realidad, ¿no? El tema del miedo. En cambio, el temor de Dios se aprende y es principio de sabiduría. Y el temor de Dios es el conocimiento que tenemos que Dios es bueno y es Padre, pero es Dios, al que debemos de respetar, al que debemos de adorar y al que no podemos faltarle con el pecado, ¿no? Y estas cosas son pecado. O sea, yo no juzgo a los miembros de otras comunidades, ellos verán lo que hacen, pero cuando alguien quiere meterse en el rebaño de la Iglesia Católica, cuando alguien quiere entrar en las familias católicas diciendo que va a celebrar misa católica o diciendo voy a celebrar misa para que la gente entienda que es misa católica y no es misa católica porque pertenece a otra comunidad, entonces estamos ofendiendo a Dios, porque estamos mintiendo y estamos también engañando al prójimo, ¿no? Eso no está bien. Y este argumento, padre, de, somos católicos porque es el argumento que escuché porque he conversado con un par de estos pseudo sacerdotes. Dicen, no somos católicos todos, ¿no? Estamos en obediencia al Papa, pero no somos católicos romanos, ¿no? Pero la catolicidad no está solo en la Iglesia romana, sino que también nosotros somos católicos y se presentan como católicos. Pero claro, luego a la hora de
bautizar y a la hora de dar el matrimonio a veces, eso es un lío, porque tú vas, claro, el feligrés cuando necesita el documento va a la parroquia y resulta que no hay nada, ¿no? Porque estos normalmente no tienen una jurisdicción y sus documentos no tienen, porque que yo sepa, a veces una partida de nacimiento católico incluso puede ser un documento legal, ¿no? Que te puede servir en algún juicio, pero esto no hay nada. Entonces, eso también es un peligro, ¿no? Y hay que advertir a los fieles esto, de estar bautizando a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos con estos personajes que no tienen una jurisdicción propiamente, y vaya a saber Dios dónde, porque aquí lo denuncian, ¿no? En la noticia que le acabo de decir, dan partidas falsas, partida de bautismo, partidas de matrimonio, son partidas falsas que luego la gente se queda, hay una confusión sí, ahí, ¿no? Son partidas de sus denominaciones, ¿no? Tú en la partida ves, ¿no? Iglesia veterocatólica o iglesia católica no romana, y aparece todas las indicaciones ahí pero bueno, eso lo pueden convalidar en su iglesia, pero no en la iglesia católica. O sea, no pueden ir a la parroquia, ¿no?, de la iglesia católica apostólica romana con ese documento para que le asienten o para que le sirva para el partida para que haga la confirmación o para el matrimonio, porque no pertenecen a o sea, ellos pueden creer. Por la libertad religiosa cada uno puede creer en lo que quiera, ¿no? En lo que quiera. Pero para adherirse a la fe católica, uno tiene que hacer pasos concretamente, ¿no? Y esos pasos son el bautismo y la fidelidad a la iglesia, ¿no? La fidelidad a los mandamientos, la fidelidad a los sacramentos, la fidelidad a la obediencia en la Santa Iglesia, la obediencia al Papa, ¿no? A la obediencia a los obispos. Entonces, eso es importante. Y si es que uno está al margen de esas cosas, podrá decir, bueno, yo me siento católico. Yo me siento católico, me siento universal. Bueno, pero no perteneces a la Iglesia Católica. Tú te puedes sentir lo que quieras, pero no eres parte de la Iglesia Católica. Te falta la comunión. La comunión es importantísima, o sea, esa comunión que debemos de tener. O sea, yo le puedo tener mucho cariño. Yo de hecho no le guardo ningún rencor, ni mucho menos. Yo les tengo, digamos, respeto a estas personas, a estos que dicen ser sacerdotes. Pues a mí no me consta, ¿no? No me consta si es que los ordenaron, si no los ordenaron, si es que recibieron de un obispo, si un obispo tenía el orden sagrado verdaderamente, válidamente dado, ¿no? La sucesión apostólica. Yo no lo sé, no los conozco, ¿no? Habría que hacer una investigación en cada caso. Yo lo respeto. Yo sencillamente creo que nuestro enojo, más que nuestro enojo, nuestra tensión, ¿no? Nuestra un poco indignación, es porque a fieles de la Iglesia Católica Apostólica Romana los quieren, digamos, llevar, ¿no? Haciéndoles pensar que son miembros de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Porque si ellos dicen, no, nosotros somos evangélicos, ya, pues listo. Entonces los miembros de la Iglesia Católica Apostólica Romana saben que se están yendo con los evangélicos. ¿Me entiendes? Pero con engañaditas tampoco. Digamos que la situación pasa porque estos personajes, estos que se presentan como sacerdotes, repito, llevan los ornamentos sacerdotales de la iglesia, ¿no? Son obispos, llevan el solideo, llevan el fajín, incluso, como les repito, más incluso a veces que un sacerdote católico romano, ¿no? Que lamentablemente muchos pues no tienen la costumbre de ir vestidos como clérigos, ¿no? Sino van vestidos como seglares, o peor que seglares, ¿no? Porque a veces a mí cuando me ven con corbatita y todo eso, usted es padre, le digo, no, yo soy padre de familia. Y me dicen, ¿no? Me dice, pero se viste como padre. ¡Ey! Tranquilos. Algunos padres se visten como yo, le digo, porque esto, la corbata y esto no es de cura, el cura o lleva clérigo o lleva sotana, por favor, no me confundan, hay que aclarar, ¿no? Pero estos suelen ir, ¿no? Con sotanas incluso, ¿no? Pero yo digo, me parece muy importante ese criterio, padre, de ustedes, decir, si se van a presentar, preséntense como lo que son, ¿eh? Claro. Y no engañen a la gente, ¿no? Si van a dar una partida, digan que esta partida está en tal casa, que es a tal iglesia, y no van a encontrar en la parroquia, porque ahí no le van a aceptar. De tal manera que la gente, digamos, sobre aviso sepa que su misa es así, su sacramento es así, y no tenga ese problema después, ¿no? Y lo otro, pues yo creo, padre, no sé si usted está de acuerdo conmigo, hay que formar a nuestros fieles, ¿no? Esa es la misión del pastor, formar a los fieles, porque yo veo aquí muchísima ignorancia, y a veces, padre, disculpe que se lo diga,
no de parte de usted seguramente, porque lo conozco, muchísimos sacerdotes que no se toman en serio la formación de los seglares, ¿no? Nosotros a veces que somos negligentes y no preguntamos, no nos preocupamos por esta formación, pero también algunos sacerdotes que no se toman en serio la formación de sus fieles. Estamos ahí, ¿no? Como pensando que la formación es una cosa secundaria y no hay esa educación en la fe. Lo que usted decía, ¿no? Misita. No saber distinguir una paraliturgia, una liturgia de la palabra, una bendición de una misa, que es el culto por excelencia que se le da a Dios, pues ya eso habla mucho de nuestra mala formación como seglares, ¿no? Entonces yo creo que también pasa, como digo, ¿no? La situación pasa no por ver el ojo, como dice Jesús, no por ver la viga en el prójimo, a estos señores que van por las casas, sino vernos a nosotros como iglesia, ¿no? Yo como sacerdote estoy formando a mis fieles, y yo como fiel, como seglar, me estoy formando, o estoy ahí por ahí, ¿no? Folclóricamente pidiendo misitas, como dice usted, ¿no? Es que justamente es eso, César, y estamos ahí pegándole al clavo, porque el grave problema que vivimos es que hay un proceso de, digamos, de desacralización. ¿Por qué la gente te puede pedir la misa en cualquier lugar? Porque está desacralizada. Es decir, si la gente se da cuenta qué es la celebración de la misa, si la gente se diera cuenta de lo maravilloso, de lo eximio, de lo tremendo y de lo fascinante que es la liturgia, la celebración del santo sacrificio de la misa, jamás te pediría que celebraras la misa en cualquier lugar. Jamás. O sea, se darían cuenta de que tiene que haber un lugar. Ese lugar es la iglesia. Y menos bajo cajas de cerveza, ¿no? Por supuesto, de cosas totalmente propias y muchas indignas, ¿no? Entonces, primero eso, segundo, ¿no? Pero si nosotros los sacerdotes hacemos ver eso, ¿no? Porque es función del sacerdote hacer ver en la celebración lo que está viviendo, o sea, estamos viviendo lo más sagrado, lo más grande que tenemos, y rebajarlo, ¿no? Con una música chabacana, con actuaciones totalmente fuera de lugar, con intromisiones en la liturgia de cosas que no tienen nada que ver. Por eso es que la gente dice, pero si lo que se hace afuera, lo que se hace adentro se puede hacer afuera, si es igualito, si es una fiesta de patas, nada más. Entonces lo hacemos donde sea, en la calle, o sea, no hay drama. Ahora, nuevamente voy a decir, no es que la iglesia no pueda celebrar misa en lugares que no sean propios de la iglesia, pero es una cuestión extraordinaria. Ahora, eso me parece por un lado. Por otro lado, a la gente se le puede hacer muy fácil lo siguiente, ¿no? Duda de que este sacerdote sea sacerdote católico, de que sea sacerdote católico apostólico romano. Es muy fácil. Hoy día Internet te dice todo, ¿ok? Hoy día tú puedes entrar a las páginas web de los obispados, de los arzobispados. Ahí aparecen las nóminas de las parroquias, de los párrocos. Es muy fácil llamar por teléfono a la diócesis. El padre fulano de tal es sacerdote de la diócesis. Es muy sencillo. Normalmente los sacerdotes, no digo que eso sea la regla general, normalmente como la mayoría de sacerdotes trabajan en parroquias, normalmente viven en parroquias. Entonces, ¿dónde vas a encontrar un sacerdote? En una parroquia. Ahora, puede ser que tal vez tengan un departamentito, otro lugarcito donde puedan vivir, ¿no? Pero lo vas a encontrar en la parroquia, y se va a hacer cercano. O sea, un feligrés común, una persona común que va a la iglesia, que va a una parroquia, sabe dónde buscar al sacerdote. Lo que pasa es que a veces hay mucha gente que no va a la iglesia, entonces por eso puede buscar al sacerdote también en el mercado, ¿no? O sea, también en un mercado de ofertas, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Entonces ese es el tema. No vas a encontrar en una parroquia católica a un sacerdote que no es católico. Entonces, si tú quieres que te celebren una misa, que te hagan una celebración, ve a la parroquia de tu lugar. Ahí vas a encontrar al sacerdote que te va a decir tal cosa, tal otra. No puede el sacerdote, pues, que él te dé una solución, ¿no? Eso es importante, porque para eso somos pastores, porque también eso es importante, ¿no? Los sacerdotes tenemos que darle solución a la gente, porque muchas veces se aprovechan estos hombres de la poca comunicación o de la no posibilidad que tenemos nosotros para poder entrar en esos lugares, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo en un lugar X, ¿no? Un cementerio que masivo, ¿no? Un montón de gente iba y querían la celebración de la misa. Y resulta que se había metido allí un sacerdote que decía que era sacerdote y que no era sacerdote, pues, ¿no? Entonces, la misma gente, cuando se puso al sacerdote, ¿no?
¿no? Cuando ya se instituyó, cuando el obispo delegó al sacerdote para que atendiera el cementerio, la misma gente lo sacó al otro. Usted no es sacerdote. Usted celebraba, pero no era sacerdote. Acá deje el lugar para el sacerdote. Y fue la misma gente la que lo sacó. Entonces, lo que pasa es que, lamentablemente, las ausencias, ¿no? Las ausencias pastorales nuestras debilitan también la posibilidad, o marcan la posibilidad de que puedan ser atendidos de este tipo de otras personas que van a estar en la casa de la pesca, ¿no? Muy bien. Por último, Padrecito, para ir cerrando la entrevista, hablábamos por interno también de un pequeño carnet que tienen los sacerdotes de la conferencia, de los sacerdotes católicos, apostólicos romanos, al menos aquí, no sé si es en todos los países, pero al menos aquí en el Perú. ¿Uno se puede pedir, por ejemplo, sacerdote ese carnet y cuál es? Sí, mire, normalmente, como digo, la mejor manera de que nosotros sepamos que este padre es sacerdote católico, ¿cierto?, es tener comunicación con la diócesis. O sea, yo dudo de que este padre sea católico. Me han ofrecido, este padre puede celebrarme la misa en tal lugar. Bueno, yo no sé si es católico o no. Mejor pregunto en la diócesis. O sea, si estoy en esta diócesis, seguramente que va a aparecer allí, ¿no? Y si no es porque no aparece en la diócesis. Segundo, los sacerdotes sí, estamos registrados. Como te dije antes, no somos vagos. Pertenecemos a una diócesis. Y cada diócesis tiene su anuario pontificio, o sea que es como su, digamos así, como su directorio sacerdotal, ¿no? Ahí aparecen los sacerdotes que se han ordenado, los viejitos, los jovencitos, los recién ordenados, los que tienen tantos años de ordenado. Ahí aparecen las parroquias, ahí aparecen las autoridades, el vicario general, el vicario episcopal, etcétera, etcétera, ¿no? En los directorios, ¿no? Y además acá en el Perú, la Conferencia Episcopal Peruana, que es la que agremia, ¿no? No es una institución gubernamental, sino que es una institución de coordinación de todas las diócesis del Perú, ¿no?, para facilitar la posibilidad del reconocimiento y de la identificación del sacerdote, nos ha dado un carnetcito, ¿no? Un carnet sacerdotal, que es como el tamaño de un brevet, ¿no?, o del DNI, ¿no? Es un carnet sacerdotal en donde uno, de hecho, cuando uno no es conocido, le piden el carnet sacerdotal, ¿no? Te dicen, bueno, ¿tienes un carnet sacerdotal? Y bueno, tú lo muestras. Pues, yo tengo aquí mi carnet sacerdotal. Mira, no sé si se puede ver. Este es mi carnet sacerdotal de la Conferencia Episcopal, ¿no? Entonces, eso presentamos y eso es nuestra identificación como sacerdotes. Ahora, igual hoy día te vapea todo, ¿no? Así que tampoco es que se puede tener mucha fianza de cualquier... Porque si alguien nunca vio un carnet sacerdotal, ¿entiendes? Si nunca viste un carnet sacerdotal, te pueden dar gato por liebre, ¿no? Pero aquí en Zángaro, ¿no? Claro, por eso me parece mucho mejor el contacto con la parroquia, es más fácil. Contacto con la parroquia, contacto con la diócesis, es mucho más fácil, ¿no? Perfecto. Además, de esa manera también los sacerdotes nos ponemos en vereda, porque a veces no atendemos como tendríamos que atender a la gente. Entonces, ya cuando aparece otro alguien, pues uno tiene que proteger al rebaño, ¿no? Claro, pues el pastor tiene que estar cuidando al rebaño, ¿no? Así tiene que ser. Sí, porque lo cuento yo cuando vi a este sacerdote que era de la iglesia copta o antioquea o no sé qué, justo providencialmente estaba pasando por ahí mi párroco, ¿no? Y entonces yo le dije, padre, digo, ahí están celebrando una supuesta misa de la iglesia no sé qué, y me dijo, sí, no te preocupes, César, y me dice, esa jurisdicción es del padre tal, y entonces rapidito el padre, mi párroco le llamó al párroco, y me dice, no te preocupes, y él se notaba muy preocupado, ¿no? Y como dice usted, es el celo, ¿no?, por las almas, y el hecho de la responsabilidad de que no le vendan gato por liebre a los fieles, ¿no? Que a veces, pues también, como digo, por querer una misa, pues por cualquier cosa reciben, ¿no? Pues muy bien, padre, muchísimas gracias. Yo lo comprometo aquí, aquí en entrevista, quisiera hablar con usted a lo mejor el otro mes, el tema que usted ha tocado así un poquito de pasada, que es el tema de la liturgia. Es un tema que a mí también personalmente me preocupa muchísimo, el tema de las muchísimas indignas celebraciones litúrgicas que se hacen. Yo he visto muchos videos de usted en Criterio Cristiano, hablando, por ejemplo, de la música, hablando del decoro en la liturgia, hablando del tema del silencio y de todos esos elementos de la liturgia, que es un tema muy amplio, y lo invito a que a lo mejor programemos otra entrevista para que nos hable así con esa claridad y con esa firmeza que le caracteriza sobre la liturgia, porque es un tema también muy preocupante y que precisamente
el descuido litúrgico, como ya lo dijo usted, lleva también a esto, ¿no? Que los fieles, pues, piensan que esto es una fiesta, una fiesta muy alegre, una fiesta con Jesús, todas estas cosas que se han metido en la liturgia y que lamentablemente, pues, hacen que se llegue, entre otras cosas, a esto, ¿no? A banalizar la liturgia y a pedir misas en casas o en cosas. Pues bueno, ya otro, lo comprometo, padre. Muchísimas gracias por este tiempo. Yo sé que usted tiene un tiempo muy ocupado, como todo sacerdote, gracias a Dios. Y pues nada, ¿cómo lo podemos encontrar, padre, en las redes sociales? Por favor. Sí, te agradezco muchísimo, César. Bueno, yo tengo un canal, humilde canal, se llama Criterio Cristiano. Estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram, ¿no? Y también, bueno, y en el canal vas a encontrar homilías diarias. Yo 24/24, todos los días, digamos, pongo la homilía del día, no la misa, sino solamente la homilía del día. Ahora en este tiempo estamos dando meditaciones sobre la pasión de Jesucristo hasta que llegue la Semana Santa. En YouTube y en Facebook aparece esto. También en WhatsApp tenemos un grupo grande, ¿no? De donde llega la homilía todos los días. Y después, bueno, en los canales tenemos, hoy día es muy común los shorts o los reels, ¿no? Entonces tenemos varios reelsitos donde tratamos, ¿no? Porque es muy difícil hablar en un minuto y 20, hablar una doctrina, hablar un tema, pero bueno, a ver, vamos tratando de simplificar y un poquito llegar a la gente con esto, ¿no? Es un poquito de apostolado que podemos hacer. Bueno, yo los invito también, si tienen digamos, si les gusta, si tienen curiosidad, pues vean nuestro canal que pueden encontrar. Tengo también programas, ¿no? Programas ya con otros invitados, así como tú, así como cuando te invité la primera vez. Tengo invitados y tengo también la ayuda de un sacerdote exorcista con el que hablamos de temas de exorcística. Así que para ustedes, digamos, es un granito de arena que se hace para la evangelización de la iglesia. Muy bien, así que ya saben, queridos amigos, a buscar Criterio Cristiano. Así, se escribe Criterio Cristiano y al toque les sale la página. Muy bien, padre, Dios lo bendiga. No sé si nos puede regalar su bendición, la bendición de Dios, sí, por favor, para terminar este entrevista. Con todo gusto. El Señor Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, padre, muchas gracias. Dios lo bendiga y que no te engañen. Listo. Muy bien. Que no te engañen.